No es por dádivas, todo es por gracia. Muchas veces he escuchado a personas decir, si tú le das más a Dios, Él más te bendecirá, haciendo referencia al tema del dinero. Siempre he creído en el tema de la generosidad. Incluso creo que cuando nuestro corazón es generoso, siempre viviremos con las puertas abiertas. En lo que no creo es que podamos alcanzar la gracia de Dios o el milagro del Padre en nuestras vidas por lo que le damos. Incluso no podemos ni llegar a imaginar que la salvación de nuestras almas es un tema de dinero, porque no lo es. En la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5, encontré la historia de un hombre de nombre Naamán. Dice que este era un general del ejército de Siria, un gran varón delante de su señor. Podemos decir que es un hombre estratega, líder, audaz e inteligente. La Biblia dice que era un hombre muy valeroso, pero leproso. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En el Antiguo Testamento, la lepra era, por así decirlo, una enfermedad asociada a una condición espiritual en la que se creía que el hombre que la padecía no había sido regenerado. Y así pasaba con Naamán. Leyendo el pasaje completo, vemos cómo en medio de la historia aparece una muchacha. La Biblia no revela el nombre ni quién era, pero sí dice que era la jovencita que servía a la mujer de Naamán. Tal vez esta joven, cautivada de la tierra de Israel, podía ver todo lo que sufría el esposo de su ama con esa terrible enfermedad, por lo que intercede y dice, el versículo 3 nos dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. A pesar de que esta mujer estaba cautiva y no sabemos cómo fue la condición, esta no dudó ni un instante en hacerle saber a la mujer de Naamán que en su tierra había un varón de Dios que podía ayudarle en esa circunstancia. El versículo 4 nos dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí y que sane a su un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Lo que me impresiona de esta historia fue lo primero que hizo Naamán. Él pensó que su sanidad estaba asociada con lo que él podía entregar o hacer. Por eso dice que salió con 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. En muchas ocasiones he escuchado a personas decir, entrega para que Dios te sane. Y realmente no funciona así. Naamán sin duda era un hombre de poder, pero Eliseo lo tomó como alguien más. No se dejó impresionar ni por su dinero, ni por su carruaje, ni porque fuese un líder o un general del ejército de Siria. Ojalá todos aprendiéramos de Eliseo.
La Biblia no dice que Eliseo salió corriendo a recibirle. Es más, dice que ni siquiera Eliseo lo atendió. Tampoco dice que lo subestimó o lo vio como alguien impuro. Solo dice que le dio la indicación que buscaba para ser sano. El versículo 9 y 10 nos continúan diciendo: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán tal vez esperaba algo más protocolar, o lo que tal vez él como general estaba acostumbrado. Tal vez imaginó que Eliseo saldría de su casa para recibirle y aceptar la ofrenda o las monedas de plata que llevaba. Pero cuando entendemos lo que es la gracia, sabemos bien que nada es por dádivas, que todo es por gracia. Versículo 11 nos dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, y luego estando en pie, invocará en el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán, el poderoso del poderoso ejército de Siria, no esperaba una respuesta tan cortante. Él pensó que merecía mucho más que eso. De allí la forma en cómo salió de ese lugar, molesto por la acción del profeta. Porque así hay mucha gente que vive de su posición, lo que son, y piensan que los demás, que de la fe, también se mueven a través del poder, y no es así. Si no vamos a capítulos anteriores, dice que la tsunamita atendió a Eliseo en su casa sin demostrar lo que ella era o lo que tenía. Lo hizo con una acción noble de su corazón. Pero Naamán tal vez estaba acostumbrado a que todo en su vida se obtenía a través de favores o recompensas. No entendía que la simple gracia de Dios lo podía sanar. Incluso reniega al punto de decir que los ríos de Damasco eran mejor que ese río turbio de Israel, donde el profeta lo mandó a sumergirse 7 veces. Estaba muy testarudo, iba a salir de aquella región sin su milagro. Creo que lo que más le molestó a Naamán fue el trato que recibió por parte de Eliseo, porque ni siquiera se detuvo a pensar en la tarea que le mandó, sino reprochaba que éste lo atendió por medio de un tercero, hasta que sus criados le piden tener más conciencia y solo obedecer la voz del varón de Dios. Era muy simple, iba en busca de un milagro. Entonces, ¿por qué no obedecer a Dios y hacer lo que el profeta le pidió? El versículo 13 nos continúa diciendo: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. A veces necesitamos en nuestras vidas gentes como los criados de Naamán, aquellos que nos hagan ver que estamos haciendo mal y que solo debemos obedecer. Si Naamán no hubiese sido acompañado de sus criados, hubiese salido del lugar sin haber visto su milagro. La entrega debe de ser genuina. Naamán quiso agradecer el milagro del profeta con regalos, pero Eliseo no lo permitió. Ahora bien, veamos por qué Eliseo sí permitió que la tsunamita lo atendiera. Pues seguramente su espíritu le hizo ver que la mujer, de forma genuina, solo quería que lo divino de Dios se instaurara en su casa.
Esta no pedía que le fuera concedido ningún milagro. Ahora bien, Naamán, si quería elogiar al profeta con regalos, luego que versículos antes se estaba quejando porque éste no salió a su encuentro y le pidió que se bañara 7 veces en el Jordán. Así pasa con muchas personas hoy en día. Su entrega es condicionada. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si Eliseo se hubiese resignado a sanarlo? ¿Hubiese igualmente ofrecido los mismos regalos? El 16 nos dice, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptaba alguna cosa, pero él no quiso. Tal vez, en otras ocasiones, Eliseo sí recibió regalos, pero en esta particularmente el profeta de Dios no quiso. Y esto nos hace pensar que él tenía muy claro que el dinero no podía comprar la gracia. Naamán fue sano por la gracia de Dios, y si Eliseo hubiese tomado el dinero, no hubiese entendido el plan de salvación. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete.